Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por ver el canal y por ver los demás videitos. Son pequeñas capsulitas en temas de leyes, temas de derecho para personas comunes. El día de hoy continuamos con sucesiones, con el tema de sucesiones. Hay un tema un poquito interesante, poquito complicado. No mucho, pero hay algunas preguntas por ahí en las redes donde leo preguntas en ocasiones y me dan ideas. ¿De qué se trata? Cesión de derechos hereditarios o repudio de la herencia. El repudio de la herencia tendría que ser, o más bien puede ser, desde un inicio de que comienza el juicio sucesorio, es decir, el intestado. También puede ser testado, o sea, testamentario, perdón. También puede ser un juicio testamentario, pero lo común es el intestado. Bueno, la cesión de derechos entonces tendría que darse ya cuando hay una declaratoria de herederos, posiblemente antes de la adjudicación. Aquí pondría una marquita en la adjudicación para un comentario un poquito más adelante. Entonces decía yo, la cesión de derechos hereditarios ya es cuando hay una declaratoria de herederos, cuando ya sabemos quiénes van a heredar exactamente. La primera diferencia podría ser que el repudio puede ser sin declaratoria de herederos y la cesión de derechos es hasta que ya tengas una declaratoria de herederos. ¿Cómo es que vas a ceder derechos si todavía no los tienes? Sería la pregunta clave aquí. Y es que hay muchas duditas en las redes en donde dicen, yo le quiero dejar o queremos dejarle todo a mi mamá. Vamos a suponer para este ejemplo que todos están de acuerdo. Entonces dice, queremos dejarle todo a mi mamá, pues está bien. Y hay quienes recomiendan, ve a repudiar, está bien. Yo les comentaba en otro video, posiblemente se los deje por acá arriba, el enlacito al otro video. Y muchas veces un abogado tiene una opinión, muchas veces un abogado tiene otra opinión. Las dos son correctas, las dos pueden funcionar. Simplemente que para uno podría parecer más práctico, más cómodo, y para otro podría parecerle de manera diferente. Entonces, no es uno más bueno ni es uno más malo. Simplemente tienen formas de trabajar un poco diferentes y a ti te tocará acomodarte y preguntar sobre todo. Eso es lo importante aquí. Yo te doy la información, te paso la idea, pero tú cuando vas con tu abogado, pregúntale todo lo que tengas que preguntar, todas tus dudas, acláralas. Ahora sí, continuamos. Eh, Hay quienes te dicen, espérate hasta que tengas una declaratoria de herederos. Comparto esa opinión porque el caso que estamos, el ejemplo que estoy usando, pues es muy básico. Pues, de plano es el más básico, pero imagínate que tienes un error en las actas de nacimiento de tu mamá, de tu papá, de la persona a quien le quieran ceder los derechos. Bueno, imagínense que tienen un error en su acta de nacimiento, el error de los más sencillos y posiblemente hasta sea fácil de resolver. No dije rápido, dije fácil de resolver. Pero ¿qué sucede si llega el día en que todos repudiaron, todos dijeron, señor juez, yo ya no quiero la herencia, yo no me interesa y la repudio? Lo que sucede es que tu repudio es general, no puedes decir yo repudio en favor de tal persona, en favor de mi hermano, de mi hermana, de mi mamá, de mi papá, no puedes hacer esto. Repudias en términos generales. Por el contrario, tus derechos hereditarios podrías venderlos, podrías cederlos en favor de alguien, porque ya tienes un derecho definido. Ya tienes ahora sí la certeza de que eres heredero y ya puedes disponer de ese derecho. Entonces, en ese sentido,
ya puedes decir, lo cedo en favor de tal persona, en favor de tal, en favor de tal. Sin embargo, en el repudio, imagínate que ellos, al final del camino de la persona a quien tú pensabas dejar, cederle esos derechos, resulta que tiene errores en el acta de nacimiento, tiene errores en alguna parte de su documentación, y en el juzgado te dicen, ¿sabes qué? Él no es heredero, no tiene derecho, no puede heredar porque es diferente persona. Y aunque ustedes sepan o estén conscientes, seguros, que esa persona es quien ustedes dicen que es, al final del día todavía estamos en una situación en donde se pueden dar detalles por una simple letra, por un simple nombre. Es posible que ustedes toda la vida le hayan dicho María de tal y X, y sin embargo termina que es María Josefina de tal y X, o no sé, Ana María de tal y X, pero ustedes nunca usaron el otro nombre, y llegan ustedes repudiando o llegan ustedes cediendo. Y bueno, en este caso es el cediendo, el repudiando, y al final del camino te dicen, oye, es que María de tal y X no puede heredar. Eh, y ustedes nunca trajeron a María Josefina, ustedes nunca trajeron a Ana María. Entonces van a tener problemas porque esos bienes, pues al final van a estar vacantes, no va a haber quien los herede. Por eso mi recomendación es, espérense hasta la declaratoria de herederos. Al final del día estamos entendiendo que todos están de acuerdo. Si desde el principio no están de acuerdo, si desde el principio ven dudas, pues yo no me arriesgaría a repudiar. Yo preferiría esperarme hasta la adjudicación. Sin embargo, vamos a suponer que todos están de acuerdo. Ya decía yo en el principio, vamos a recordar esta parte, que todos están de acuerdo. Entonces, espérense hasta la declaratoria de herederos, y cuando ya digan, sí tienes derecho a heredar, ahí cedo mis derechos en favor de quien a mí me parezca correcto o me parezca bien. Así las cosas, hasta aquí el video. Y bueno, un último apunte. Adjudicación es la etapa en donde ya el juez dice, la herencia se va a dividir de esta forma, y esto le corresponde a tal, esto le corresponde a X, esto le corresponde a Y. Ya saben cada quien de qué parte es dueño. Puede ser en porcentaje, puede ser en fracción, puede ser en indiviso, o sea, es propietarios todos, etcétera. Puede haber diferentes formas de adjudicación, y eso es la adjudicación, es la declaratoria del juez en donde dice que para cada quien. Atención aquí, ¿qué sucede? Muchas veces pues dicen, es más fácil si repudiamos todos y que se quede a nombre de mi mamá, de mi papá, y ya una vez que mi mamá o mi papá tengan escriturado, entonces que nos escriture a nosotros, a todos los demás, que nos escriture el pedazo que nos va a dar. El asunto es que vas a gastar en la primera escritura y después vas a gastar en las demás escrituras que vayas a hacer por cada uno de los lotes, por cada uno de las fracciones que vayas a no adjudicar, sino que vayas a recibir de en donación, de las que vaya a donar el papá o la mamá. Cuando desde que estás en el juzgado, desde ahí puedes hacer un proyecto de partición para definir cómo van a quedar las fracciones, cómo van a quedar esas divisiones, y todo se hace en una sola escritura. Es diferente pagar copia certificada de la escritura para cada uno de los herederos que pagar una escritura completa por cada uno de los herederos. Entonces, bueno, es cuestión de ir viendo cómo se puede hacer, qué se puede hacer, la forma que les salga más barato,
y sobre todo distinguir esto entre el repudio y la cesión de derechos. Hasta aquí el comentario. Muchas gracias por visitar el canal. Te recuerdo, activa las notificaciones, suscríbete y tu pulgar arriba, tu pulgar abajo si es que no te gusta. Espero tu comentario, algún tema que necesites tratar en términos muy generales. Por supuesto, esta no es la vía para una consulta. En caso de necesitarla, bueno, visita con tu abogado de confianza. Mi nombre es Juan Antonio y hasta la próxima.